Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígalo conmigo, pero sin fe, dígalo fuerte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, diga conmigo, es necesario. Dígalo más fuerte, es necesario. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen que estas palabras son fieles y verdaderas? Amén. El día de hoy queremos hablar de fe y queremos iniciar una serie. Así que los próximos domingos serán de mucha bendición para que usted pueda crecer en la fe. Todos sabemos nosotros que la incredulidad es lo opuesto a la fe. Un cristiano lleno de fe está comprobado, es de más decirlo, pero un cristiano lleno de fe ahuyentará la incredulidad. No obstante, un cristiano que no se preocupa por crecer en la fe estará más propenso a la incredulidad. Lamentablemente, dentro de nuestras iglesias tenemos a personas, a hombres y a mujeres de muy poca fe. Por consiguiente, yo he desarrollado una serie que le he titulado ¿Cómo hacer que mi fe crezca? Esta serie va a durar varios domingos porque vamos a estar hablando basado a esta serie. ¿Cómo hacer que mi fe crezca? Mi intención como pastor es ayudar a nuestra fe. Y queremos que cada día seamos mejores y que cada día seamos personas llenas de fe. Por lo tanto, quiero que usted me acompañe los próximos domingos a que usted pueda venir a este lugar y aprendamos de nuestra fe. Nuestra meta es que usted se convierta en un hombre y en una mujer de fe. Amén. Nosotros vamos a enseñar temas durante esta serie como la fe y el proceso de crecimiento. Vamos a hablar de la obediencia. Vamos a hablar de la fe y el oír. Y también vamos a hablar de la fe y el hablar, entre otros temas que vamos a desarrollar todos los próximos domingos. Al finalizar esta serie, yo espero que usted salga con una fe inquebrantable, con una fe que diga: mi fe es tan grande, mi fe es tan fuerte, que no hay lugar para la duda ni para la incredulidad. Pero hoy esta serie la vamos a iniciar con las generalidades de la fe. Así que vamos a hablar de manera general muchos aspectos de la fe para que usted y yo podamos comprender qué es la fe. Iniciemos por definir qué es la fe. En griego hay una palabra que es la que más se utiliza para la palabra fe y es la palabra pistis. La palabra pistis lo que significa es una creencia o una convicción con la idea complementaria de confianza. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando a todos se nos pregunta qué es la fe, vamos a Hebreos 11, 1. Gracias a Dios que la Biblia da una definición de la fe. La Biblia dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Biblia Viva. Esta traducción dice de la manera siguiente: la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Leyendo este pasaje bíblico, yo puedo decir que en pocas palabras, la fe, escúcheme bien, es confiar en algo que no se puede comprobar.
La definición básica, en pocas palabras, de la fe es cuando yo creo en algo que no puedo comprobar. Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener muy en claro que hay aspectos de la fe que no vamos a poder explicar ni vamos a poder comprobar. Por ejemplo, la fe viola las leyes físicas. La fe viola las leyes naturales. Una de las leyes naturales es que nadie puede andar encima de las aguas. Toda persona por su peso se hunde. Pero Pedro en fe caminó por las aguas. Y la pregunta es, ¿cómo puedes explicar y cómo puedes comprobar científicamente y naturalmente que Pedro anduvo por las aguas? Eso no se puede comprobar. Eso es fe. ¿Cómo puedes comprobar que un paralítico de 38 años se levante de su camilla y comience a caminar cuando todos sus miembros estaban muertos? Científicamente no podía levantarse ni caminar. La fe hace que las cosas no se puedan comprobar. Así que cuando hablamos de fe, estamos hablando de un tema que no todos lo van a entender ni todos lo van a comprender. Pero me encanta relacionar la fe y la razón. Y aquí yo quiero que podamos entender la diferencia entre tener fe y tener razón. Porque la fe generalmente está definida como fundamento en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto. Cuando yo hablo de fe, estoy admitiendo lo absoluto. Nadie puede decir que cree en Dios si no cree en un Dios absolutamente. Nosotros decimos que creemos en Dios y lo creemos de manera absoluta. La razón fundamenta su creencia en la evidencia. Por lo tanto, la razón puede en ciertos casos decir que la fe es un mito. Porque hay muchas cosas que con el razonamiento no se pueden comprobar que son cosas de la fe. Santo Tomás de Aquino, que vivió en el año 1224 al 1274, él confirma y dice lo siguiente: la fe y la razón son dos dimensiones distintas de la misma realidad. Fe y razón son ambas creadas por Dios. Por lo tanto, no puedes entrar o no pueden entrar en contradicción. La razón y la fe se ayudan mutuamente. Usted y yo necesitamos fe, pero usted y yo necesitamos razón. Y la razón por la que necesitamos fe y razón, valga la redundancia, es que la fe no va a descansar en pruebas lógicas o en evidencia. Yo no estoy tratando de confirmar y dar evidencia las cosas que pasan por mi fe o las cosas que se dan por mi fe. No trato de explicarlas ni trato de dar evidencia. La razón sí descansa bajo la evidencia. Entonces la razón lo que puede es ayudar a mi fe. Y la razón ayuda a explicar mi fe. En otras palabras, la razón puede advertir cuando un creyente no es coherente. La razón puede decir cuando un creyente en realidad no está actuando de manera correcta. Yo necesito fe y necesito razón. Aunque son cosas diferentes, la fe es todavía más importante. Pero la razón los cristianos no podemos desecharla, porque si no razonamos muchas cosas, es posible que nosotros hagamos tonterías y es posible que hagamos abusos
y es posible que nos salgamos de los límites que nosotros tenemos. Por lo tanto, el cristiano tiene que estar de acuerdo en usar la fe y la razón. Así que podemos afirmar que la fe y la razón son importantes, aunque la fe y la razón son dos cosas muy diferentes. Hay personas que todo lo quieren razonar. No vas a poder encontrarle un significado a las cosas de la fe si todo lo tratas de razonar. Pero hay cosas de la fe que yo necesito razonar. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos escudriñar los espíritus, que debemos discernir los espíritus. Y cuando nosotros pensamos y estamos diciendo, es un espíritu de Dios, es un espíritu falso, es el espíritu de Dios, estamos razonando. Por lo tanto, no podemos descartar la razón. Son importantes, aunque son diferentes y se ayudan mutuamente. No trate de razonar todo, porque no todo le va a encontrar razón. No trate de explicar y comprobar todo, porque no todo lo que pasa dentro de nosotros se puede comprobar. ¿Estamos aquí? Pero no vamos a descartar la razón. Cuando hablamos de fe, hablamos de algo sumamente importante. Diga conmigo, la fe es algo importante. ¿Por qué es importante la fe? Te voy a dar al menos 3 respuestas. Número 1, la fe es importante porque solo a través de la fe podemos ser salvos. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16, todos saben este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Escuche bien lo que sigue. Para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa es eso? Fe. Diga conmigo, fe. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en la versión La Palabra de Dios para Todos dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. ¿Por qué fuimos salvos? Gracias a la generosidad de Dios. Porque tuvieron, dice el versículo, fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decidir que se salvó a sí mismo. Nadie puede ser salvo por obras, nadie puede ser salvo por su intelecto. La Biblia dice que por medio de la fe somos salvos. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque solo el que cree en Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo es el Hijo de Dios, solo Él podrá ser salvo. Para yo aceptar esa realidad necesito fe. Cristo murió por todos los pecadores del mundo, pero solo se salvarán los que creen en Jesucristo. La salvación es para todos, pero solo aquellos que tienen fe y depositan su confianza en Él pueden ser salvos. Entonces, si definimos la fe y usted dice, ¿cómo yo puedo creer que Jesucristo murió por mis pecados si yo nunca estuve allí? ¿Cómo yo puedo creer en Jesucristo si yo soy de esta época? Pasaron muchísimos años, no tengo ni idea. Eso se llama fe. Creo en la Biblia y pongo fe que las palabras de la Biblia son reales y son la palabra de Dios. Por eso es que no puede ninguna persona ser salva si no es por medio de la fe. Todas las personas que estamos acá, para llegar al reino de los cielos, necesitamos fe en el Hijo de Dios. Y todas las personas de Estelí que no son salvas necesitan fe en el Hijo de Dios para poder ser salvos. Por eso estoy diciendo que la fe es importante. La segunda razón por la cual yo creo que la fe es importante
es que por la fe somos sanados de enfermedades físicas. ¿No me escucharon? Por la fe somos sanados de enfermedad física. Quiero que leamos Mateo 8, versículo 13. Mateo capítulo 8, versículo 13, la Biblia dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué es creíste? Es fe. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Por qué sanó? ¿O cuál fue la manera de que el criado del centurión se sanara? Porque el centurión creyó. ¿Estamos acá? Ahora vamos a Mateo 9, versículo 2. Mateo 9, versículo 2, versículo 6 y versículo 7. Mateo 9, versículo 2, versículo 6 y 7, dice la Biblia: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio Jesús? La fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Jesús sanó a un paralítico porque las personas creyeron en Jesús. El creer en Jesús y el tener fe en Jesús produce sanidad física. Mateo 9, versículo 23. Mateo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Me están siguiendo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En otras palabras, si tiene fe, al que tiene fe, todo le es posible. Mateo 15, versículo 28. Mateo 15, versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mediante el Nuevo Testamento vamos a encontrar a un Jesús sanando porque le creían que él tenía el poder para sanar. Jesús sanaba a los enfermos, Jesús reprendía a los demonios porque las personas creían y depositaban la fe y sabían que él lo podía hacer. Por lo tanto, la fe es importante porque por medio de la fe podemos ser sanos físicamente. Si algo te quiero decir en esta mañana a los que están enfermos, a los que padecen enfermedades, es que sigue orando a Dios por tu milagro. Sigue orando a Dios por tu sanidad. La Biblia dice que los que creemos en Jesús podemos ser sanos. Hay poca fe en muchas personas en algunas ocasiones, por lo tanto no pueden ser sanos. Pero en estos casos bíblicos que hemos leído, son de personas que han tenido fe y por su fe se han sanado. Cuando una generación se levanta llena de fe, entonces vamos a ver milagros. Yo pregunto, ¿cuántos creen que Jesús sigue sanando en este tiempo? ¿Cuántos creen que Jesús sigue levantando paralíticos? ¿Cuántos creen que Jesús sigue sanando leprosos? Dios sigue sanando porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Algo tienes que tener presente y es: créele a Dios por tu milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Créele a Dios por tu milagro. La fe es importante porque muchos son sanados porque tienen fe. Amén. Número 3.
La fe es importante porque solo el que tiene fe puede agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Queridos hermanos, solo teniendo fe podemos agradar a Dios. La Biblia no dice que es opcional, la Biblia dice es necesario. Es una necesidad de nosotros tener fe en Dios para poder agradarle. En otras palabras, cuando una persona es incrédula, no agrada a Dios. La incredulidad lleva a las personas a dudar del poder de Dios. La incredulidad lleva a las personas a no creer que Dios tiene el poder para poder hacer cosas extremadamente extraordinarias en el pueblo. Por lo tanto, el que tiene fe agrada a Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Tenga fe. Porque yo no sirvo a un Dios cualquiera. Yo sirvo al único y sabio Dios verdadero. Al Dios poderoso, el dueño del universo, el dueño de todo lo que existe, el que te creó a vos, el que creó a todos los animales, el que creó las plantas, el que hizo todo. Ese es el Dios que yo creo. El que formó al primer hombre del polvo y solo dijo hágase, y las cosas fueron hechas. El que sopló aliento y el hombre recibió vida. Yo creo en un Dios de milagros, creo en un Dios poderoso. El que cree en eso puede agradar a Dios. Los incrédulos no agradan a Dios nunca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, yo creo. Dígalo fuerte, yo creo en Dios. El que tiene fe en Dios puede agradarlo. Agarrémonos bien de la silla. Y por favor, en los próximos minutos vamos a tocar una línea muy delgada que si no está preparado no me va a comprender. Trataré de explicarme lo mejor posible, pero voy a tratar una línea muy delicada y la voy a hacer con mucho cuidado porque temo a Dios, y cuando hago esto trato de asegurarme que lo que voy a decir es 100% verdad, al menos lo que la Biblia enseña. Entonces, como voy a tocar una línea bien delgada, usted necesita ponerme mucha atención. Dígale a la persona que le está haciendo plática, no me hables porque vamos a entrar, dígaselo, no me hables porque vamos a entrar en una línea muy delgada, que si no tenemos cuidado nos podemos enredar y podemos quizás entender otra cosa. Voy a hablar, porque estoy hablando generalidades de la fe. Voy a hablar de la fe humana, la que tenemos, la que hemos hablado, la que hemos descrito, la que hemos visto en la Biblia, la que sanó, la que hizo grandes cosas. Voy a hablar de la fe humana y vamos a hablar de la soberanía de Dios. Y aquí muchos de nosotros vamos a tener respuestas y muchos de nosotros vamos a entender que en realidad Dios todo lo tiene tan organizado y que hay cosas que jamás van a cambiar porque Dios así lo ha dispuesto. Vamos a hablar de la fe humana y la soberanía de Dios. Así que escúcheme por favor con mucha atención. Yo no tengo duda, pero ni el 0,5% de que la fe salvadora es efectiva en la persona. En otras palabras, todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor será salvo. Y creer en Jesucristo es tener fe. Por lo tanto, el que cree en Jesucristo, Romanos 10:13 dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.
Por lo tanto, el 100% de seguridad que las personas que creen en Jesús, lo confiesan y lo hacen su Señor, entonces son salvos. También estoy 100% seguro que el que tiene fe puede agradar a Dios mediante la fe, y que sin fe no se puede agradar a Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la fe sanadora de nuestro cuerpo, y cuando hablamos de la fe en otras cosas que nosotros ponemos, no siempre será posible. ¿Cómo es esto, pastor? Acaba de leer un versículo que dice que el que cree, todo le es posible. Pero ahora usted va a enseñar que hay cosas dentro de la soberanía de Dios que no van a ser posible, aunque yo tenga fe, aunque yo crea. La fe humana, grábese esto por favor, esto es bien propio, no lo anoté de nadie, le aseguro. La fe humana no sobrepasará la soberanía de Dios. Ay, Dios, voy a decirlo otra vez. La fe que usted tiene, la fe que yo tengo, nunca va a sobrepasar la soberanía de Dios. Cuando Dios dicta algo, Él lo va a hacer, aunque usted crea que no lo va a hacer. Cuando Dios dice, me llevo ese pelón, me lo llevo, aunque usted crea que no se lo lleve. Aquí si yo logro a descansar, yo digo, Señor, a veces nos frustramos porque no leemos. A veces nos frustramos porque creemos y nos han enseñado una parte de la fe. Nos han enseñado que todo lo que declaremos, que todo lo que digamos con palabra positiva se hará realidad. ¿Quién dice eso? La palabra de la confesión positiva, lo único que me gusta es que son optimistas y que creen, pero es una falsa doctrina. La confesión positiva no siempre se hará realidad lo que usted declare con su boca y lo que usted crea. Estamos aquí. Diga conmigo, hemos entrado en una línea delgada. Porque yo no gano nada con dejarle la primera parte. Usted va a seguir frustrado por muchas cosas. Hay gente que está en depresión porque cree que Dios no le está escuchando porque nunca fueron sanados. Dios te va a hablar esta mañana. La fe humana nunca sobrepasará la soberanía de Dios. La gente cree que nuestra fe puede torcer la mano de Dios y que Dios cambie de parecer. La Biblia dice que mi Dios no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Mi Biblia dice que lo que Dios dice se hará. Pero tenemos casos en la Biblia donde Dios dijo esto y ocurrió lo diferente. Así lo creímos. Pero de que iba a ocurrir lo diferente, ya Dios lo tenía establecido. Le voy a poner un ejemplo. La gente dice, Dios le dijo al rey Ezequías, prepárate, vienen por tu cuerpo, vas a morir, vienen por tu alma, prepárate. Entonces el profeta Isaías no había salido del rey y el rey se volteó y dijo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo vaya a morir si he sido un hombre justo, leal, un buen rey, un buen hombre? ¿Cómo es posible, Señor, que me vas a quitar la vida? Y el profeta Isaías en el patio recibe la palabra y le dice, regresa al rey y dile que le doy 15 años más de vida. La gente dice, nuestra fe puede hacer que la voluntad de Dios cambie y nuestra fe puede hacer que la voluntad de Dios no sea lo que Él había dicho. Nuestra mente es tan pequeña que nosotros por mucho tiempo nos enseñaron esa doctrina o creímos que podíamos cambiar la mano de Dios hacia algo cuando nosotros le creíamos a Él. Todos los milagros que están en la Biblia ya estaban establecidos, se dieron de la manera que los conocemos, pero no es que Dios ha cambiado de opinión, no es que Dios ha cambiado de parecer, y no es que Dios dice haré algo con fulano de tal, y porque tú le creíste ya no lo va a hacer.
Dios no trabaja así. Si yo creyera en un Dios de esa manera, estoy diciendo que mi Dios no es perfecto, porque mi fe le hizo cambiar de parecer. Estoy diciendo que mi fe cambió la voluntad de Dios. Hay procesos que los necesitamos nosotros, no Dios. El rey Ezequías necesitaba el proceso para saber que él en realidad era un hombre como él lo describía, y para que el rey entendiera que la vida depende de Dios, pero no porque Dios cambió de parecer, estaba establecido. Eso se llama soberanía de Dios. Alguien puede decir, esta persona, escuche bien por favor, el sordo y el sordo mudo que encontró Jesús, dice la Biblia que le preguntaron, ¿y este por quién está así? ¿Pecaron sus padres? ¿Pecó él? ¿Cuál es la razón de su enfermedad? Y Jesús dijo, no pecó él, ni pecó sus padres. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Pregunto, ¿por qué no fue sano antes? Porque estaba establecido que en el ministerio de Jesús el hombre iba a ser sano. El paralítico que pasó 38 años en el estanque de Betesda, estaba establecido que Jesús llegaría, y a los 38 años en su ministerio Jesucristo lo iba a levantar. Yo no creo en un Dios que está improvisando todos los días qué va a hacer. Yo creo en un Dios que es el alfa y es el primero y el alfa, es el primero y el último. Creo en un Dios que tiene todo trazado desde que inició la humanidad hasta que todo esto llegue al final. Creo en un Dios tan poderoso y tan grande que lo que Él ha dicho para ti, Él lo va a hacer, porque Dios es soberano. Y no estoy diciendo que no hay que creerle a Dios. Yo ya hablé de creerle a Dios. Estoy diciendo que tu fe no va a cambiar la soberanía de Dios. Nosotros debemos orar con fe y debemos pedirle a Dios que nos sane. En Santiago capítulo 5 versículo 13 al 18 dice que nosotros pidamos con fe. No es malo, es bíblico. Debemos pedir con fe. Sin embargo, esto no es una garantía de que usted se va a sanar físicamente. Escuche bien. No hay una fórmula mágica de oración o de fe que produzca la sanidad física. Vemos a personas en la Biblia que fueron sanadas y su fe, sin duda, fue una fe en la sanidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el caso de Lucas 8:43? El caso de la mujer del flujo de sangre. Nosotros somos sorprendidos. Sí, la mujer creyó, pero ya estaba establecido que la mujer iba a ser sanada. ¿Estamos aquí? Esa fe inquebrantable de la mujer del flujo de sangre lo llevó a correr, a meterse entre las multitudes, hizo grandes esfuerzos hasta tocar el borde del manto del maestro y la mujer fue sanada. Se paró el flujo de sangre, tuvo fe, creyó, se aferró. Pero también vemos a personas que no tuvieron fe y fueron sanos. ¿Cómo es eso, pastor? Todos hemos leído en Lucas capítulo, póngame atención, Lucas capítulo 8 versículo 40 al 56. ¿Ha leído usted cuando Jairo tiene un problema de su hija? En realidad Jairo llega en este mismo caso de la mujer del flujo de sangre desesperado, pidiendo el apoyo de Jesús para que su hija resucitara o su hija fuese sanada. La hija nunca se menciona en la Biblia que tuviera fe para sanarse. Quien tuvo fe fue Jairo. Es decir, que hay gente que sana y no tiene fe, porque todo está en la soberanía de Dios. Otro ejemplo, porque lo veo que me está viendo muy asustado. El paralítico en el estanque de Betesda. Léame usted y confírmeme usted que este hombre le pidió ser sanado a Jesús. Él no estaba buscando a Jesús. Él estaba confiando en una tradición pagana.
En otro momento explico que el movimiento en el estanque de Betesda no era un movimiento bíblico de Dios. Los que leemos historia y leemos contexto nos damos cuenta que era una creencia. La Biblia nunca da por hecho, ni nunca afirma que eso era real. Ese hombre pasó muchos años, tenía 38 años de estar paralítico. Su fe no estaba en Jesús, su fe estaba en el estanque de Betesda. Y pasó por mucho tiempo esperando. Y cuando él se quería meter, no era posible. Así que pasó en eso. Jesús llegó al estanque. El paralítico no buscó a Jesús. Jesús buscó al paralítico, lo levantó, le dijo: camina, vete. Y el hombre se levantó. Hay gente que es sana y no necesariamente porque creyó. Porque la soberanía de Dios es mayor que nuestra fe humana. Así que mi fe no es para manipular a Dios. ¿Estamos acá? Pero bien, en la Biblia tenemos personas, tenemos hombres santos de Dios. Me encantó lo que voy a contarles. Me gustan estos detalles, porque a veces leemos la Biblia muy superficial y pasamos por alto detalles tan importantes. Quiero que por favor usted vaya conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. ¿Cuántos creen, mientras ustedes lo buscan, cuántos creen que el apóstol Pablo tenía poder del Espíritu Santo para sanar? Amén. El apóstol Pablo dice en la Biblia que en algunos lugares, escúcheme por favor, en algunos lugares las personas tomaron la ropa de Pablo, los paños, se los llevaron y la gente fue sana. ¿Saben ustedes el poder que Dios había depositado sobre Pablo? Que ya lo vamos a ver en un momento, donde Pablo levantó en el poder de Dios a paralíticos. Pregunto y repito, ¿cuántos creen que Pablo tenía el poder del Espíritu Santo para sanar? Pero ¿cuántos creen que Pablo no sanó a todos los enfermos? Ya lo leyeron, ¿verdad? Ok, leamos. Erasto se quedó en Corinto, está hablando Pablo, y le está contando a Timoteo. Pero hay un hombre llamado Trófimo. ¿Cómo lo dejó Pablo? Oh, pero Pablo tiene el poder de Dios para sanar a los enfermos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es esto? ¿Acaso Pablo no oró por Trófimo? ¿Acaso Trófimo no tuvo fe en Jesús, viendo maravillas y milagros? ¿Acaso Pablo era tan irresponsable de ir a levantar a otros paralíticos y no orar por sus discípulos? ¿Y no sanar a sus discípulos? ¿Qué pasó con Trófimo? No viajó porque estaba enfermo. Queridos hermanos, no toda la gente es sana. Yo he tenido la oportunidad de ir a cruzadas de sanidades. He tenido la oportunidad de ir a lugares donde Dios usa poderosamente a hombres de Dios para sanidades. Y he visto milagros y he visto hombres levantarse de silla de rueda. He visto milagros, he visto maravillas de Dios. Pero he visto que por otra puerta salen el montón de personas también en silla de rueda que no fueron sanados. Ahora en esta cruzada que tuvimos, tremendo, vimos milagros. Pero yo observé más allá de lo que usted observó, quizás esté equivocado. Pero pasó un hombre en silla de rueda que conmovió mi corazón. No fue sano. Algunos tratan de explicar la razón de que la gente no es sano porque no cree. Pero hay gente que fue sana y nunca creyó. Algunos dicen que es que Dios en su plan divino quiere que esté enfermo y que se muera. Yo tengo una explicación para eso.
Usted y yo nunca debemos olvidar que estamos en un mundo caído. Por lo tanto, todo está contaminado. Y como nuestro cuerpo no es celestial, es humano. ¿Cuántos tienen cuerpos humanos? Entonces somos propensos a enfermarnos. Y no siempre que oran por nosotros nos vamos a sanar. Y no es porque no creamos en Dios. Deja de culparte. A alguien Dios le va a hablar esta mañana. Deja de culparte por tu poca fe, porque a veces no es tu poca fe. Es básicamente que no es el tiempo. Hay cosas que no las vamos a entender al 100%, pero no es porque tengas poca fe. Estamos aquí, pero hay otro caso en la Biblia. Y quiero que lean conmigo Timoteo capítulo 5, versículo 23. Timoteo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, está hablando Pablo a Timoteo, sino usa un poco de vino. ¿Para qué? Por causa de ¿tenía Timoteo un problema estomacal? Pregunto, iglesia. ¿Tenía Timoteo un problema estomacal? Tenía todavía aún más. Dice la Biblia, y por tus frecuentes enfermedades. Timoteo recibe la orden de Dios o de Pablo de no seguir tomando agua porque el agua era contaminada en el entonces. No habían los medios de purificación de hoy en día. Entonces el agua estaba contaminada y dice Pablo, toma vino, un poco de vino, no es que te vas a embriagar, vas a tomar vino en vez de agua por tu problema estomacal y también por tus frecuentes enfermedades. Yo te pregunto, ¿acaso Pablo, acaso Erasmo, acaso Trófimo, acaso Timoteo eran hombres de poca fe? Estamos aquí. ¿Y por qué no fueron sanados? Se nos ha enseñado que todos tenemos que estar sanos. Y se nos ha enseñado que no tenemos que enfermarnos. Como que si usted fuese un ángel, un cuerpo celestial. Hermano, crea eso que yo le estoy diciendo, que la gente nos ha enseñado, que no podemos enfermarnos. Vaya usted, cómase un nacatamal con un vaso con leche. Bueno, algunos tienen tanta resistencia, hermanos. Pero si yo tomo eso, usted ya sabe lo que a mí me va a dar. Y aunque me come el nacatamal con fe y con certeza, mi cuerpo es humano y mi cuerpo se enferma. Yo pasé por años culpándome porque supuestamente tenía poca fe y por eso no era sano. Hasta que entendí que la enfermedad nunca, miren, escúcheme lo que voy a decir. La enfermedad nunca debilita el espíritu. La enfermedad debilita el cuerpo. Pero entre más enfermo estás, más dependes de Dios. Más horas, más ayunas. ¿Sí o no que los que buscamos a Dios son los que estamos más en situaciones difíciles? Entonces a veces las cosas no debemos de verlas nosotros desde otra perspectiva, sino debemos verlas desde la perspectiva bíblica. Que hombres como Timoteo, que hombres como Trófimo, que hombres como Pablo sufrieron enfermedades y no fueron sanos. Pero también la fe en Dios, aunque tengas 100% fe en Dios, por favor escucha lo que te estoy diciendo. Dios no siempre, no siempre te va a librar del peligro y del mal. Dios mío, qué mensaje tan diferente a lo popular. ¿Cómo es eso, pastor? Que Dios no me va a librar siempre del peligro a mí y que Dios no siempre me va a librar del mal. Eso es bíblico. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8 al 9. Mire cómo estaba Pablo, que estamos atribulados ¿en qué? Eso significa económicamente, la salud,
relaciones. La tribulación era en todo. Pero dice Pablo, no estamos angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos. No eran like, no eran seguidores en plataformas digitales, eran perseguidores para matarlo, mas no desamparado, derribado. Ay, pastor, no diga eso. Usted siempre tiene que decir que nunca está derribado. Confiéselo. Diga que siempre está de pie. Pablo dijo, estoy derribado, pero no estoy destruido. Y mientras no esté destruido, puedo estar en el suelo, puedo estar agonizando, puedo estar en lo último, pero de algo estoy seguro: mientras no esté destruido, mi alma todavía adora al Dios poderoso, al Dios grande y fuerte. A su nombre. Aleluya. ¿Acaso no era el apóstol Pablo? Pero Pablo estaba atribulado. ¿Acaso no era el apóstol Pablo? Estaba angustiado, estaba en apuro, estaba perseguido, estaba desamparado, estaba derribado. Pero mira todavía esto. En Hechos capítulo 7, versículos 58 al 60. Dice la Biblia: y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No es el sueño natural. Durmió, entregó su espíritu. Su cuerpo fue sepultado. Está hablando de Esteban. ¿No era el Hijo de Dios? ¿Y por qué Dios permitió que lo apedraran y que lo mataran como un perro? Oh, hermanos, pastor, ¿por qué usted dice eso? Los judíos odiaban a los perros. Los judíos no tenían la cultura latinoamericana, europea, norteamericana de amar a los perros. Los judíos odiaban a los perros. Los consideraron inmundos. ¿Usted quiere comprobar eso? La ley mosaica lo establecía. Así que para los judíos los perros no eran mascota. Por eso es que hay muchas ilustraciones comparadas con los perros. No porque el perro tenía una buena aceptación para los judíos. ¿Ustedes creen que Jesús hubiese usado el término no es bueno darle la comida a los perrillos? Hubiese dicho, pero está hablando del perro pitbull. Está hablando del pastor alemán. Hasta pastor alemán se llaman estos bandidos, que son bonitos. Yo no tengo problema con los perros, me encantan, pero estoy explicando bíblicamente. Así que cuando yo digo que mataron a Esteban similar a un perro, es porque los judíos odiaban a los perros. Lo apedrearon, y ese era el Hijo de Dios que estaba allí siendo apedreado. ¿Y dónde está la promesa? Decían los incrédulos. ¿No es que es Hijo de Dios? ¿No es que es un siervo de Dios que lo salve? A Cristo le gritaban en la cruz: ¿no eres Hijo de Dios? Sálvate a ti mismo. Si es verdad lo que tú dices, demuestra. Porque la gente nos ha enseñado un evangelio barato, porque nos ha dicho que no debemos sufrir los cristianos, nos ha dicho que no debemos enfermarnos los cristianos, nos ha dicho que no podemos padecer los cristianos. ¿Quién te ha dicho eso? Yo encuentro en la Biblia un caso diferente y opuesto. ¿Todavía está conmigo? Pero no solo apedrearon a Esteban, también apedrearon a Pablo en Listra. Cuando Pablo llegó a Listra, según Hechos capítulo 14, versículo 19, después de Pablo hacer un milagro, levantar a un paralítico, la gente quiso adorar a Pablo, quiso venerar a Pablo. Y Pablo se lo impidió y le dijo: no me adoren, yo soy como ustedes. Pero llegaron otras personas, metieron cizaña, los convencieron para que apedrearan a Pablo.
Y la Biblia dice en Hechos capítulo 14, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad porque pensaban que Pablo estaba muerto. Pero no era Pablo, pero no era el apóstol de Jesucristo. ¿Por qué tiene que ser apedreado? ¿Por qué tiene que padecer esta situación? Porque Dios no siempre te va a librar del peligro y del mal. Aunque no esté muy convencido, cuando hablamos de la soberanía y la fe humana, lo que Dios ha establecido lo va a hacer aunque usted crea en su corazón que no va a ser así. Pedro levantó y resucitó muertos, ¿sí o no? ¿Resucitó a todos los muertos? Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Lo volvió a resucitar después que murió. Ahí está esperando Lázaro la resurrección. Hermanos, cuando Dios opera un milagro es porque tiene propósitos eternos en su soberanía. Y Él tiene totalmente establecido lo que va a hacer. Por lo tanto, yo descanso en Él, confío en Él. Y confío en su soberanía. Hay gente que se enfermó para morirse. Y no es que no tengamos fe. Porque todos nos vamos a morir. Pero nos vamos a morir llenos de fe. Porque el diablo no va a tocar nuestra alma. El diablo no va a tocar nuestro espíritu. El diablo puede matar nuestro cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Así que puedo estar en peligro, puedo estar en cualquier situación, pero tengo confianza que yo siempre tendré fe en Dios. Pero es necesario que usted entienda que nuestra actitud debe ser siempre de fe en todo momento, ya que desconocemos la soberanía de Dios. Así que cuando yo oro por un enfermo, oro con fe que Dios lo va a levantar, aunque desconozco la soberanía de Dios. No dudemos, hermanos, del poder de Dios para sanar. No dudemos del poder de Dios para librarnos de todo mal. No dudemos nosotros que nuestra fe debe estar en todo momento. La Biblia dice que debemos creer. Por lo tanto, debemos seguir orando con fe. Ore usted con fe por su sanidad. Ore usted con fe por su milagro. Ore usted, hermano, para que Dios se manifieste en su vida. Ore para que Dios lo libre del mal y del peligro. Ore a Dios para que Dios le guarde de la adversidad. Crea que Él lo hará. No obstante, nunca olvide que su fe nunca va a alterar ni cambiar la mano poderosa de Dios. El Señor siempre es bueno. ¿Cuántos creen eso? Y depende de nosotros qué escoger o cómo recordar su bondad y tener fe en su manera de hacer las cosas. Yo creo que Dios tiene poder para resucitar muertos. Yo creo que hay hombres que tienen dones de sanidad. Yo creo que hay hombres llenos del Espíritu Santo. Yo no meto en duda el poder de Dios, pero no puedo pasar por alto y tratar de engañarle a usted que todas las cosas van a pasar porque usted lo cree. Hay cosas que no van a ser posibles porque no están en el momento en la voluntad perfecta de Dios. No es su poca fe. Quizás en algunas ocasiones puede ser su poca fe, pero no siempre es su poca fe. La mano de Dios no siempre se detiene a nuestro favor porque no tenemos fe. Pero asegurémonos de estarle pidiendo a Dios con fe. ¿Estamos acá? Yo quiero que se ponga de pies y por favor ponga atención a esto, porque con esto voy cerrando. Nuestra actitud debe ser como la actitud del salmista David. Las palabras que están en el salmista declaran lo siguiente. Y yo no puedo cerrar este tema sin que usted, en realidad, recuerde las palabras del Salmo 103, versículo 2 al 5. Y yo quiero que por favor repita conmigo este salmo. También está en pantalla. Esta debe ser nuestra actitud. Sin importar, yo desconozco muchas cosas de la soberanía de Dios. Y como desconozco lo que Dios va a hacer en los próximos días, yo me refugio en Él
Creo que Él tiene el poder para hacerlo. Por lo tanto, vamos a decir: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esa es mi fe en el Señor. Esa es mi fe en Jesús. No dejaré de creer, no dejaré de orar, no dejaré de creer que Él puede sanar, no dejaré de creer que Él puede levantar, no dejaré de creer que Él puede hacer maravilla. No obstante, descanso en la bendita soberanía de Dios, que haga como Él quiere, que se haga su voluntad y no la mía. Alguien puede darle gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo Dios, anhelamos tu voluntad, Señor. Oh, aún enfermos te adoramos, en adversidades te adoramos. Oh, Señor, aquí estamos con una fe inquebrantable. No te servimos por milagros, no te servimos por sanidades, no te servimos porque los beneficios, gloria a Dios por ellos, pero no te servimos por ellos. Oh Señor, confía en Dios, confía en Dios. Yo confío que Él tiene el poder para sanarte. Solo pídele con fe y dile: Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad sobre mi cuerpo, haz tu voluntad sobre mi vida. Ven y sáname, Señor, en tu voluntad, en tu voluntad, en tu voluntad. Santo, 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 santo. Padre, opera en esta mañana. Opera en esta mañana, Señor. Opera en esta mañana, Señor. Oh, opera, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos a creerte, Padre. Ayúdanos a creerte, Señor. Oh, santo, 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 santo. Digno de gloria, digno de gloria. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Quiero que por favor pidas al Señor. Pide al Señor que aumente tu fe. Pídele al Señor: Señor, ahuyenta de mí toda incredulidad. Señor, yo creo que tienes el poder para sanarlo. Yo tengo la fe que tienes el poder para obrar en mi vida. Pero descanso en tu voluntad. Descanso en tu soberanía. No entiendo muchas cosas, Señor, pero descanso en ti. Aquí estoy creyéndote hasta la muerte, Señor, y no dudo que tienes el poder para levantarme. Pero aquí estoy en tus manos, en tus manos, en tus manos, en tus manos. En tu presencia descanso. Santo Dios,